Supongo que estamos en directo ya, ¿no? ¿Cierto? ¿Eh? Más remota idea. Hola, Margarita. Martín, adelante, por aquí. Don Martín. Hola. Buenos días, caballero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues hay que hacer un poco de... Eso. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, hoy, como sabéis, tenemos al gran maestro don Fernando Castro Eso. González, presidente de la Asociación Antirruido, que nos va a hablar precisamente... 6 de octubre. ¿Cómo es? 6 de octubre contra la contaminación acústica. Bueno, Tiene un... para los amigos, Asociación Eso es lo que Antirruido. dijiste tú, pero más fino. mucho más fino. Repite el nombre, Asociación 6 de octubre contra la contaminación acústica. Como si Asociación se Antirruido. tratase de un grupo Muy bien. guerrillero sudamericano. Ah, me encanta que lo preguntes, porque nunca jamás contesto esa pregunta. Pues venga, cuando quieras, Fernando. Bueno, pues hoy entonces vamos a hablar brevemente. Vamos a hacerlo breve porque bueno, pues a estas horas conviene ser breves y mucho más los viernes. Como que va a ser 1:30 o 2:15 como muy tarde. Eso es, como muy tarde. Vamos a hablar del ruido, ¿no? El ruido es algo que se entiende unido de forma inseparable a la vida urbana. Todos estamos viviendo en las ciudades de tal manera que tenemos la suerte de dormir arrullados por el maravilloso sonido de los camiones de la basura. También tenemos la suerte de despertar con esas maravillosas máquinas que limpian las calles, y a veces también tenemos hasta la suerte de que alguien por la noche pues nos alegra la dormida con bonitos cantos regionales, ¿no? Incluso ahora cuando venía hacia aquí pasando por el campo de San Francisco, que dices, coño, aquí estás un poco aislado del tema del ruido. Pues no, estaba el servicio de parques y jardines trabajando duramente con una desbrozadora, que es una cosa terrorífica. Ellos sí llevan cascos, pero los que pasamos por allí no hay manera. Entonces, si a todo eso añadimos que a veces tenemos la suerte de tener un vecino que practica con una taladradora, o que también algún vecino toca el piano, pues puede ser una cosa maravillosa. Pero en fin, todos soportamos situaciones de esa naturaleza y bueno, pues nos estamos acostumbrando a convivir con esa molestia, una molestia absolutamente permanente y que muchas veces se ve con resignación. ¿Cuál es la fuente más importante de ruido en una ciudad? El tráfico. Y sin embargo, el tráfico no es ni muchísimo menos el factor, o el factor contaminante que más molestias o que más protestas provoca por parte de los ciudadanos. Se ve como algo que es inevitable y que por lo tanto casi te ves obligado a soportar, ¿no? Sin embargo, como digo, el tráfico es genera el 80% del ruido de una ciudad y no plantea tantos problemas como puede plantear, por ejemplo, una discoteca o como puede plantear un bar. La molestia o el grado de contaminación que puede generar un bar es infinitamente menor que el del tráfico o el de una moto con el escape libre, y sin embargo las protestas que eso genera y la actuación por parte de la resistencia por parte de los ciudadanos que eso plantea es muchísimo mayor. Seguramente porque la discoteca está quieta y la moto se mueve. Y la moto se mueve, el tráfico, pues el autobús pasa, pero si vives en la discoteca, si vives encima de la discoteca, puede que termines suicidándote, y además eso tiene unas consecuencias. Se piensa exclusivamente muchas veces en el tema de la salud, pero tiene unas consecuencias de todo orden absolutamente fundamentales. Por ejemplo, hay gente que no puede vender la casa en la que está viviendo. Tienes un piso que tiene debajo una panadería y te resulta dificilísimo vender ese piso, y en cualquier caso el precio de esa vivienda se ve absolutamente rebajado como consecuencia de las actividades que se realizan en el entorno. Pues bien, en esa situación en la que estamos acostumbrados a vivir, ¿cuál es la normativa o cuáles son los instrumentos que los ciudadanos tienen a su alcance, a su disposición para pues hacer frente en muchas ocasiones a ese tipo de molestias y de perturbaciones? Bueno, pues como muchas otras actividades que se desarrollan y que se desenvuelven en el ámbito de las ciudades, la normativa básica reguladora o que prevé los instrumentos, por muy rústicos o muy pedestres que pudieran resultar para enfrentarse a esta cuestión, es el viejo reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas del año 61, lo que se llamaba el reglamento de porquerías, que es el que contiene los primeros y más básicos instrumentos
para adoptar medidas frente a la contaminación producida por las actividades de esa naturaleza. Son, como siempre, las autoridades locales las que, con carácter previo al otorgamiento de las licencias de actividad, deben analizar cuál es el grado de perturbación que esa actividad va a provocar en el entorno ciudadano y la encargada de establecer las medidas correctoras antes de que la actividad se ponga en funcionamiento. Y no solo antes de que se ponga en funcionamiento la actividad, sino a lo largo de toda la vida de la actividad, mientras el negocio o la actividad esté en funcionamiento. Porque las autorizaciones o las licencias previstas en el reglamento de actividades no son autorizaciones por operación, es decir, no son autorizaciones que se agotan una vez autorizado y puesto en funcionamiento la instalación, sino que son autorizaciones que mantienen su vigencia a todo lo largo de la vida de la actividad. Por lo tanto, en cualquier momento, las autoridades locales pueden, y no solo pueden, sino que deben intervenir a la hora del control de las actividades y del correcto funcionamiento de las medidas correctoras que en su caso se hayan impuesto. Ese es, por lo tanto, el primer instrumento normativo en el que encuentran apoyo las actuaciones de resistencia o de control de actividades molestas o generadoras de ruidos. A partir del año 73, con la aprobación también de la ley, con la entrada en vigor de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, también esa ley pasa a constituir la base en la que enganchan la mayoría de las ordenanzas locales, de las ordenanzas municipales, que prevén medidas correctoras respecto de la contaminación acústica. Esa ley del año 73 es precisamente en la que engancha, por ejemplo, y lo recordaréis, un caso que tuvo trascendencia pública y periodística, que era el de un pub en Gijón al que se le había impuesto una multa de 50.000 pesetas, multa que llegó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, el ponente era Jiménez de Parga, pues llega a la conclusión de que la ordenanza municipal no enganchaba normativamente tanto en el reglamento de actividades molestas, lo que plantearía problemas de legalidad de la ordenanza a la hora de la previsión y de la imposición de sanciones, como era el caso del pub, del Belfast, me parece que se llamaba, sino que la ordenanza municipal enganchaba normativamente, el enganche normativo estaba en la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, con lo cual ya tenías el nivel de legalidad exigido para el establecimiento, la previsión de conductas susceptibles de imposición de sanciones, como era el caso. Esa es una sentencia importante en esa medida, en la medida también en que en esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004, creo recordar que es, también se prevé o también se explica con absoluta claridad el nivel constitucional en la protección contra la contaminación acústica en relación con los derechos fundamentales, al que a continuación, un poco más adelante, haré una referencia. Por lo tanto, y como primer factor de control o intervención en medidas para la imposición de medidas correctoras, el reglamento de actividades molestas. Esa intervención municipal en ese ámbito ha dado lugar a jurisprudencia, la que queramos, cientos y cientos y cientos de sentencias desde el año 61 hasta aquí, en las que se ha discutido absolutamente todo y con relación a cualquier tipo de actividad que se nos pueda ocurrir, desde la instalación de una perrera hasta una planta nuclear, da exactamente lo mismo. Es decir, todo tipo de situaciones que hayan podido plantearse a partir del reglamento han dado lugar a cientos y cientos de sentencias en las que se analizan las competencias municipales, la necesidad u obligación de imponer o no medidas correctoras respecto de determinadas actividades, si las medidas correctoras en su caso impuestas son suficientes o no son suficientes para corregir las molestias generadas por la actividad, cientos, insisto, y cualquier entrada en cualquier base de datos salen un ingente número de sentencias. No solamente la jurisdicción contencioso administrativa, sino también la jurisdicción civil.
jurisdicción civil ha entrado en múltiples ocasiones a resolver cuestiones derivadas del ruido, con cuestiones derivadas de la molestia generada por el ruido. Voy a citar algunas que puedan resultar quizá más peculiares, ¿no? más curiosas, y además de la sala de aquí, de Oviedo, ¿no? Ya de hace años. Es decir, que no es que hoy la jurisdicción civil está entrando en esto, sino que esto ya lleva muchos años la jurisdicción civil entrando en este tipo de materias. Por ejemplo, una sentencia del año 90, en la que, por vía de la aplicación de las previsiones del artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal, bueno, pues la audiencia condena a un vecino de Ciudad Naranco a abandonar él y su familia durante un mes el domicilio en el que su vivienda, pues por algo tan chusco como bajar y subir las persianas a horas intempestivas o generar molestias de esa naturaleza en la comunidad, y pleito planteado por la comunidad de propietarios. Y es una sentencia del año 90 de la audiencia de aquí, por ejemplo, ¿no? De las que yo tenga conocimiento. Por vía también de la aplicación, no ya del reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal, y hay muchas, sino también del 1902, del Código Civil, ¿no? La producción de daños, ¿no? La generación de daños, que entra por la vía de la indemnización de las molestias causadas como consecuencia de la realización de actividades molestas, ¿no? Bueno, pues también hay muchísimas sentencias. Esta, por ejemplo, es relativa también de la sala de aquí, de la audiencia de aquí, del año 91, donde se ordena el cierre, pues en este caso de una sidrería, en tanto no establezca y ponga en funcionamiento las medidas correctoras necesarias para evitar la producción de los daños generados por el ruido. Y se condena al cierre de la instalación, al establecimiento de medidas correctoras, a la puesta en funcionamiento de esas medidas correctoras y a una indemnización como consecuencia de que el demandante pues, bueno, había tenido que abandonar su domicilio porque no soportaba el ruido, había tenido que alquilar una vivienda y se le indemniza con una determinada cantidad de dinero. Por lo tanto, tenemos ya que la jurisdicción contenciosa por un lado, la jurisdicción civil por el otro, con un matiz, y es que mientras en la jurisdicción contenciosa lo que se cuestiona es la legalidad o no, la necesidad o no, o la suficiencia o no en el establecimiento de medidas correctoras a los fines de respetar unos determinados niveles de ruido que son admisibles de acuerdo con las ordenanzas municipales, generalmente todas giran en torno, creo recordar, a los 30-35 decibelios, creo recordar. En la jurisdicción civil no es así. Es decir, para la jurisdicción civil no importan esos límites, no tiene ninguna trascendencia que la ordenanza municipal diga 30, 35 o 95, da exactamente lo mismo, porque ese componente subjetivo que tiene el ruido, en tanto sonido no deseado, ese componente subjetivo es el que determina si a mí 35 decibelios es mucho, es poco, y es lo que se somete a la decisión de la sala en cuanto a la producción de molestias o generación de molestias. Por lo tanto, bien pudiera ocurrir que una actividad que está dentro de los niveles admisibles dentro de la orden, de acuerdo con la ordenanza o con las normativas locales, pueda no serlo desde la perspectiva civil y desde la perspectiva del que está demandando como consecuencia de la generación de molestias. Por lo tanto, esos límites sí serían válidos en cuanto a la jurisdicción contenciosa y respecto de ese tipo respecto de la visión de la imposición o no de medidas correctoras, pero no respecto de la jurisdicción civil, que no se siente vinculada ni se ha sentido jamás vinculada por los límites establecidos en los cauces administrativos. Por lo tanto, jurisdicción contenciosa, digo, jurisdicción civil, pero también la jurisdicción penal. Los tribunales de lo penal han entrado y entran a decidir sobre, en materia de ruidos, cuando las actividades de que se tratan pueden constituir ejemplos o casos, delitos contra el medio ambiente. Por citar solo una de las muchas que también encontramos en esta materia, bueno, el año 2003 y el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en vía penal,
condena a los gerentes de una empresa, a los directores de una empresa, como consecuencia de la generación de ruidos insólitos, que era una discoteca en Extremadura, como consecuencia de las molestias generadas por la actividad, por esa discoteca. Es cierto que, bueno, pues para que... Estamos hablando de medio ambiente, no de molestias a personas. No, estamos hablando de... Pero todo se mezcla, es decir, el delito contra el medio ambiente. El medio ambiente no es algo abstracto, evidentemente. Es decir, el medio ambiente es lo que nos rodea. Todo lo que afecta al medio ambiente me afecta a mí en la medida que formo parte también del medio ambiente, ¿no? Parte activa. De tal manera que, ciertamente, cuando, como en el caso de la discoteca extremeña, la situación era tan insistente y el ciudadano tan resistente a establecer cualquier tipo de medida correctora, es cierto que casi el Supremo estaba obligado a condenarlo, ¿eh? No le quedaba más remedio que condenarlo. A mí usted, tengo que condenarle, no me queda más remedio, ¿no? Porque el ciudadano en cuestión era absolutamente incapaz de hacer absolutamente nada, no le daba la santísima gana. Bueno, pues mire usted, lo condeno, no me queda más remedio. O sea, que la pena sería después de haber intentado... No necesariamente. No necesariamente. Cualquiera de las vías pueden ser utilizadas. Vía contenciosa, vía civil, vía penal. Vía penal, ¿a quién demando? ¿A quién le pongo una querella criminal o una denuncia? O vosotros, que sabéis mucho más derecho penal que yo, sabréis cuál es el instrumento jurídico que habrá que utilizar. Te vas directamente contra el ciudadano, que es el dueño de la discoteca, que es el que te está generando la molestia. En vía civil, ¿a quién demandas? Pues demandas al titular de la actividad, de la planta depuradora o de la discoteca, y al mismo tiempo puedes demandar también al ayuntamiento. ¿Por qué? Bueno, pues a uno por generar el ruido y al otro por no obligarle a adoptar las medidas correctoras necesarias para que se evite la producción de ese ruido. Y en ese sentido, sentencias hay las que queramos, ¿no? Sobre todo a partir del caso López Ostra, famoso, del año 94, en el que esto es un caballero, es una familia que le ponen al lado, creo recordar que era no sé si una planta depuradora o era una industria de esa naturaleza, ¿no? Y entonces, como consecuencia de los ruidos y de los olores, pues este caballero pleitea con el ayuntamiento, pleiteado con la comunidad autónoma, llega al Tribunal Constitucional, en todas las instancias su demanda se desestima. Y se va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el año 94 la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por primera vez, es la primera vez, y con relación a un caso español, se condena a España, al Estado español, porque, bueno, pues este caballero no se le había otorgado, no se le había dado la protección a la que era acreedor frente a las molestias que le estaba generando aquella actividad. Condenaba al Estado español a indemnizar a este caballero, a esta familia, con, no sé si eran 2.000 o 3.000 euros mensuales como consecuencia todo ese tiempo, ¿no? de todo el tiempo, que serían 10 años, claro, desde que empieza a pleitear hasta que llega al Tribunal Europeo, 10 años en el que, a lo largo de los cuales el calvario de esta familia también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tienes una actividad al lado que es como tener una barraca de los caballitos, está permanentemente la sirena funcionando y la música funcionando. Bueno, pues esto era similar o parecido, ¿no? Entonces, esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos abre una nueva vía, y es porque al Tribunal Europeo solo puedes ir, utilizando ese camino, solo puedes ir por vía de protección de tus derechos fundamentales. Es decir, ya no solo la jurisdicción civil, 1902 del Código Civil, no es el Código Penal, delito contra el medio ambiente, no es la jurisdicción contenciosa como consecuencia de la adopción o infracción de medidas correctoras, sino que es por infracción de mis derechos fundamentales. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser los derechos fundamentales afectados que te permiten utilizar la vía de amparo y llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bueno, pues a partir de esa sentencia y ya con posterioridad el Tribunal Constitucional, sobre todo en sentencias en las que el ponente fue Jiménez de Parga, que especialmente sensible a este tema del ruido, los derechos fundamentales, ¿cuáles serán? Por un lado, el derecho a la integridad física y personal, es decir, el derecho a la salud.
Los tribunales ya no entran o no es una cuestión objeto de debate si el ruido genera o no problemas sanitarios, si es origen o causa de un problema de salud. Eso ya no se discute. Es algo que es objetivamente cierto. Por lo tanto, los tribunales lo admiten, y no solamente lo admiten, sino que lo afirman sin haber lugar a debatir. No sé por qué, pues porque la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, los tribunales lo asumen y todos lo sabemos. Es algo objetivo, es algo cierto. Alguien que se ve afectado por un problema de ruidos le afecta bueno, pues, a los nervios, al no dormir, a tus actividades familiares, a tus relaciones personales, a tu actividad económica. Te puedes quedar sordo, evidentemente. Por lo tanto, eso ya no es objeto de discusión. De manera que y ahí es donde viene la matización del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, y a partir de ahí del Tribunal Supremo y de todos los tribunales hasta llegar a los juzgados de lo contencioso en este momento, ¿dónde está la diferencia? Por un lado, el derecho a la salud, por otro lado, la inviolabilidad del domicilio. Cuando la molestia es lo suficientemente grave y tú eres capaz de demostrar que desde el punto de vista de la salud a ti se te ha desmontado la vida, los perjuicios son importantes, el derecho fundamental infringido habrá sido el derecho a la integridad física y personal. Cuando no llega a ese nivel el perjuicio ocasionado por la actividad, por el ruido generado por una actividad, que no es necesario que llegue a ser tan grave la cosa, lo que sí también podrás demostrar es que, y eso es bien sencillo, es que el ruido te representa una invasión a tu derecho a la intimidad, es decir, la inviolabilidad del domicilio. El ruido entendido como una agresión y una infracción al derecho fundamental a la inviolabilidad de tu domicilio. Por lo tanto, artículos 10 y 18, o 15 y 18 de la Constitución, lo que te permite utilizar la vía de amparo normalmente frente a las administraciones competentes, es decir, a las administraciones locales, que son las directamente competentes a la hora del control de las actividades que generen ruidos, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional tiene que acabar todos los Bueno, trámites evidentemente, jurisdiccionales, sea la vía que sea, ¿no? como en muchas otras actividades, en esta también cada vez menos, pero cada vez menos. Hace 10 años la situación era bastante más problemática, ¿no? Cualquiera que tenga un problema de ruidos, bueno, pues sabe que tiene que ir al ayuntamiento. En el ayuntamiento poco caso se le hará, generará un acto administrativo presunto, tendrá que irse al juzgado de lo contencioso, a la sala, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, es decir, años pleiteando. Podrá optar por la vía civil o por la vía penal. Cuando llamas a la policía local te suele medir los decibeles. Sí, la primera vez sí, la segunda vez también, la tercera ya veremos, la cuarta no se sabe, la quinta quién lo sabe. Quiero decir que eso es... el Ayuntamiento de Oviedo llegó a poner una sanción famosísima también, el asunto del tacataca a una familia en San Lázaro, porque el niño iba con el tacataca por el pasillo y el vecino de abajo debió quejarse y llegaron a ponerle una sanción a aquellos ciudadanos, el niño y el tacataca. Yo tuve ocasión de escribir un artículo acerca del tema. Entonces, nos parece curioso eso. Yo no sé lo que padecería el de abajo. Posiblemente el vecino de abajo estaría harto del tacataca del niño. O tenía una paranoia ya con el tema, que está puede ser. Te obsesionar con eso y el tacataca pues te arruina la vida. Pero no solo tacataca. Y sobre todo consiguió que el ayuntamiento tramitase un expediente e impusiese una sanción. Pero claro, ¿cuántos en el Oviedo Antiguo, por ejemplo, y sin ir más lejos, están afectados por el funcionamiento de un montón de locales que es público y notorio, que carecen incluso de licencia municipal, en ausencia de todo tipo de... Y perdió. Claro, pero es normal. Es decir que solo duró un año hasta que aprenda a andar el niño. Claro, no, pero es decir que todo depende del interés de las autoridades locales, que son los más directos afectados por el asunto, que son los primeros que tienen que actuar. Muchas veces te estás enfrentando a un asunto judicial de esa naturaleza, te estás enfrentando a la propia autoridad municipal.
véase porque es la organizadora del acto, es que es curioso, ¿no? Bueno. Y da exactamente igual. ¿Qué San partido Mateo, político? mi madre encima de la Gran Taberna, Sí. que no solo tiene el concierto de rock de la Plaza de la Catedral, sino 5 chiringuitos delante, cada uno con música diferente y cada uno a ver quién mete más ruido. Bueno, pero es que Durante 12 días, 12 días. la Semana Negra de Gijón es Pero la Semana Negra está en el parque inglés. como consecuencia de una sentencia. Bueno, pero que Como dice consecuencia de está una más lejos. Es que aquí está justamente encima. Joder. Bueno, pero es que tu madre protesta por todo. Esto de los carnavales. Los carnavales en Las Palmas. Este año, o sea, habían ganado los vecinos donde ponían los chiringuitos de carnaval. En Santa Catalina. El asunto, sí, por ahí. Por Santa Catalina. El asunto por el tema de los ruidos. Y lo habían suspendido la ejecución, porque al final se hizo la ejecución y querían quitar los carnavales de allí. Que era una medida como, era temporal, porque Sí, los pues carnavales aquí, no te duran más de aquí no hay 10 manera. días. Bueno, pero eso es, quiero decir, que los vecinos muchas veces también quieren acabar con las más sagradas tradiciones y, hombre, tampoco es razonable. ¿Por qué van a acabar? Los chiringuitos es una sagrada tradición de la época de Fátima. Claro, de la misma forma que la madre Ramón. No sé por qué quiere acabar con el sueño de Morfeo, que se le ponen todos los años ahí delante, o la Pantoja y esta gente que canta ahí en la plaza de la catedral, y lo tiene gratis, que bien que se asomará a la ventana, pero luego protesta. Pero bueno, entonces ya tenemos entonces, digamos que cerrado el círculo. Todos los tribunales de todo tipo de jurisdicciones han entrado a decidir permanentemente y lo están Menos la haciendo comandancia de Marina. de forma menos la comandancia de Marina, que Claro, era de Marina, donde eso. era donde un ilustre compañero planteaba las reclamaciones previas a la vía civil de la comandancia de Marina. Eso es. Y entonces todos los tribunales, digo, y de todos los órdenes jurisdiccionales, bueno, pues entran con toda normalidad y toda naturalidad a decidir en asuntos en los que el ruido, la contaminación acústica está por el medio. Y bueno, pues en esta situación que bueno, pues parece normal, es decir, está perfectamente controlada desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurisdiccional. Parece que hay instrumentos suficientes, quizá no maravillosamente pulidos desde el punto de vista jurídico, pero bueno, suficientes y con una eficacia jurisdiccional demostrada. Bueno, pues en este ámbito, digo, en este marco, nos da por aprobar la ley del ruido del año 2003. El año 2003, y como consecuencia, como siempre, o como casi siempre en los últimos años, de la incorporación a nuestro derecho de normativa comunitaria. Es decir, a partir del año 96, sobre todo en la Comunidad Europea, bueno, pues se da un giro en cuanto al análisis y a la percepción que se tiene del problema del ruido, un giro que coincide con un cambio fundamental en toda la perspectiva respecto del medio ambiente que existe en la Comunidad Europea. Hasta el año 96 aproximadamente, todas las medidas o toda la normativa comunitaria en relación con el ruido, bueno, pues se dirigía fundamentalmente respecto de las fuentes del ruido. ¿Qué es lo que mete ruido? Mete ruido el motor de un coche. Bueno, pues nos vamos a establecer medidas concretas para la fabricación de los motores de los coches, de tal manera que el motor funcionando no genere más de X decibelios, los que sean. ¿Qué actividades son las que provocan ruidos y pueden resultar perjudiciales? Bueno, pues en el ambiente, en el trabajo. Y hay normativa comunitaria respecto del ámbito laboral, aplicable en el ámbito laboral, aplicable también en el ámbito de la construcción, es decir, el grado de insonorización de las edificaciones y el tipo de materiales, las normas ISO, de una forma desperdigada respecto que puede tener, y de hecho ha tenido incidencia en problemas medioambientales o en problemas de contaminación acústica. A partir del año 96 se da un giro fundamental en esas políticas europeas y entonces se hace un intento importante y decisivo por, digamos, aumentar el nivel político del problema del ruido. Es decir, no se trata de ver dónde está la fuente que genera el ruido, sino hasta dónde somos capaces de limitar los efectos del ruido de forma tal que los ciudadanos, que sea compatible el desarrollo sostenible con la vida de los ciudadanos.
cuáles son las patas fundamentales de esa política comunitaria que vale tanto para el ruido como para las aguas, como para cualquier otro aspecto medioambiental que queramos imaginar. Son tres patas fundamentales. Uno es la planificación, la información y el establecimiento no solo de límites a la fuente del ruido, sino a la fuente del ruido y al ambiente. Es decir, fijo o establezco unos índices de ruido admisibles en determinada zona, digo que este es el nivel de ruido y no permito que ningún agente externo o interno genere un ruido por encima de esos niveles, ni permito tampoco que todos los generadores de ruido vayan a superar los niveles establecidos como soportables o definidos como soportables en una zona determinada. Es decir, no actúo solo contra la fuente, sino contra la fuente en unión de las demás fuentes. La visión simple respecto del generador del ruido y la visión más compleja respecto del ambiente o del entorno en el que esa generación de ruido se produce. Por lo tanto, la política comunitaria va por ahí y eso se traduce en la aprobación, digo, de la ley de la ley del ruido, mal llamada ley del ruido, pero bueno, la ley del ruido en el año 2003, que ha sido desarrollada por un Real Decreto en diciembre de 2005, que es un primer desarrollo de la ley, porque la ley tal y como está, bueno, no diría yo que está hecha por juristas, sino por otra cosa distinta, no sé qué. La ley de aguas eran ingenieros de caminos, no, esto es otra cosa, estos son medioambientalistas y cosas muy raras, porque no hay quien la entienda y bueno, pues todo depende del tiempo, es decir, la Comunidad Europea, la normativa comunitaria, en gran medida y en materia medioambiental, está siempre pensando en el medio-largo plazo, y la ley del ruido aquí en nuestro país, como consecuencia de la transposición, también está pensando en el medio y largo plazo. Por ejemplo, los plazos que en la ley se prevén, es decir, no entra en vigor hoy. Si se aprobó en el año 2003, no entró en vigor en el año 2003. La primera de las medidas previstas en la ley, que es la aprobación de los mapas de ruido, bueno, pues tiene que estar en junio, antes del 1 de julio de 2007. Pero es que la aprobación de los planes de acción respecto de las zonas definidas como zonas ambientales, bueno, pues tienen que estar para el año 2012. Con lo cual, dices, sí, tenemos una ley aprobada en el año 2003, pero ¿de qué nos sirve? Ahora mismo nos sirve de bien poco. Tal vez a partir de 2012 sí nos sirva de algo más. Sí nos sirva de algo más, aunque desde luego digamos que la jurisprudencia hoy día o la jurisdicción hoy día a la que vamos a poder seguir acudiendo sin necesidad de esperar a la puesta en práctica de la ley del año 2003 va a ser más que suficiente para proteger, digamos, los derechos de los ciudadanos frente a los generadores de ruido. Pero bueno, por resumir un poco el sentido de la ley del año 2003, que insisto, que es pendiente, está pendiente y estará pendiente durante mucho tiempo de desarrollo reglamentario, porque son muchos los conceptos que hay que definir y que tienen que ser creados o definidos en el ámbito europeo. No nos vale definirlos a nosotros. Por ejemplo, la ley la ley es aplicable a todas las fuentes generadoras de ruidos con un par de excepciones. Una de ellas importante. Bueno, una de las excepciones es en el ámbito laboral, que se rige por su propia normativa, el ruido en el ámbito laboral, los ruidos generados por las actividades militares, y una que sí tiene mayor trascendencia, que son las relaciones de vecindad. Es decir, las relaciones entre vecinos, el vecino de arriba, el de abajo, es decir, la ley no se aplica a ese tipo de situaciones, lo deja y en el preámbulo de la ley se explica el porqué. Dice, oigan, mire usted, es que está tan imbuido en las costumbres locales, cuáles son las reglas de funcionamiento, cuáles son las reglas vecinales de entendimiento de la gente, que no hay por qué meter a la ley del ruido a regular esas cosas. Es decir, eso se deja en manos de las relaciones de vecindad, entre comillas, lo que se traduce al final en las ordenanzas locales. Volvemos otra vez a las ordenanzas locales, que seguirán teniendo vigencia con o sin ley del ruido durante muchos años, afortunadamente.
Entonces, todas las fuentes generadoras de ruido. ¿Y sobre qué decíamos? Una de las patas es la planificación, efectivamente. La ley dice, hay que conocer, lo primero que tenemos que hacer es definir dónde nos estamos moviendo. Es decir, realizar mapas de ruidos. Todo el territorio nacional, todo el territorio europeo deberá estar dividido en zonas acústicas que se dibujarán en función de los mapas de ruidos que vayamos haciendo. ¿Cómo se hacen? Bueno, pues tenemos zonas industriales, zonas en las que la actividad fundamental sea la vivienda, zonas en las que existan hospitales, instalaciones de esta naturaleza. Todas esas zonas van a estar, digamos que, dibujadas en ámbitos distintos. Darán lugar a su mapa de ruido concreto. De tal manera que, definiendo el índice, tú dices, este es el índice admisible en las zonas de viviendas. ¿Dónde están las zonas de viviendas? Identificamos las zonas de vivienda, le colocamos su índice, como si le pusiésemos una banderita, índice de contaminación acústica, índice acústico, el que sea, que es el objetivo de calidad de esa zona. Está claro, es una liada, pero así van a funcionar las cosas. Entonces, eso en zonas de vivienda, pero es que en las zonas industriales tendrán a su vez su índice. Y en las zonas mezcladas, en las que exista zona residencial y zonas industriales, habrá un índice distinto, porque el nivel de ruido existente ya será distinto. Eso va a tener que ver con el Plan General de Ordenación Urbana. Va a tener y mucho que ver con los planes de ordenación. Es decir, a la hora de la elaboración de los planes de ordenación urbana, ¿no? Vas a tener que tener en cuenta las zonas de los mapas de ruido, por una razón muy sencilla. Porque en zonas en las que el índice de los objetivos de calidad, el objetivo de calidad sea el propio de una zona de servicios, una zona hospitalaria, evidentemente el plan de ordenación no va a poder incluir una zona industrial, por ejemplo. O a lo mejor en zonas de viviendas tampoco se van a poder incluir zonas industriales. Tiene importancia, o va a tener una trascendencia importante en la elaboración de los planes de ordenación, de la misma forma que va a tener importancia también la definición de algo a lo que la ley le da mucha importancia, que son las zonas de servidumbre de ruido. Se está pensando en las zonas cercanas, próximas o relativamente próximas a las grandes infraestructuras, aeropuertos, vías de ferrocarril. Habrá zonas de servidumbre de ruidos, de servidumbres acústicas, en las que se podrá limitar e incluso se deberá limitar la actividad humana, puede ser la vivienda, incluso la actividad industrial, precisamente porque están afectadas por los ruidos generados por una de estas grandes instalaciones, puede ser un aeropuerto. Entonces, sí va a tener su trascendencia a la hora de la aprobación de los planes, de tal manera que, para el año 2012, esos mapas de ruido y la zonificación, las zonas ambientales, las zonas acústicas, van a tener que estar definidas, con un coste importante. ¿Y eso quién lo va a definir? Cada administración tiene sus competencias. La ley va casi paso por paso. Que el Plan General de Ordenación tiene que tener en cuenta eso, o sea, serán seguramente los competentes que tienen que hacer los planes generales de ordenación. La ley distingue, yo creo que casi caso por caso de quién es la competencia. Entonces, por ejemplo, el Estado es el que se reserva la competencia para el establecimiento de los índices acústicos. Un dato absolutamente fundamental. Es decir, en aras al principio de igualdad, dice, venga, mire usted, en todo el territorio nacional el criterio tiene que ser unívoco. Un índice acústico propio de viviendas, de una zona acústica de viviendas, tiene que ser el mismo aquí que en Andalucía. El estatuto. Por lo tanto, el estatuto. El estatuto no va a decir nada acerca de este tipo de competencias, ¿no? Entonces, de la misma forma que los planos, los mapas de ruido serán competencia autonómica, la definición
de los grandes conceptos, los índices de ruido, los índices acústicos, los sistemas, que es algo fundamental también, la definición de los sistemas de medición, de las técnicas de medición, también es algo competencia de la administración estatal. Es decir que la ley va distinguiendo casi uno por uno de quién o a quién corresponde la competencia en cada uno de los temas que van a afectarse con la entrada en vigor de la ley, con la entrada en vigor real de la ley. La ley ya está en vigor, aun cuando a nuestros efectos tenga poca eficacia práctica, en la medida en que no existen ni mapas de ruidos, ni están identificados siquiera los grandes aeropuertos, las grandes infraestructuras a los efectos de la definición de las zonas de servidumbre acústica, es decir, que está todo por hacer. Y el coste, que era lo que iba, el coste que va a suponer la puesta en práctica de esta ley, bueno, pues es un coste que no se sabe quién lo va a pagar, porque es que, claro, simplemente para la elaboración de los mapas de ruido, simplemente eso, ya se calcula, pues bueno, alrededor de unos 60 millones de euros. Pero es que eso hay que hacerlo cada 5 años. La actualización de los mapas de ruido y de, por lo tanto, las zonas acústicas debe hacerse cada 5 años. Cada 5 años ese coste puede ser brutal. euros en Europa. No, España. Claro. Es que no es fácil hacer un mapa de ruidos, evidentemente. Si lo puedes hacer en Oviedo, puedes hacerlo. En Oviedo existe la asistencia de mapa de ruidos para poder controlar todo eso. Es absolutamente imprescindible. La política comunitaria en materia de medio ambiente parte de algo que para Europa es absolutamente fundamental, que es la planificación. La planificación, eso lo es todo. Eso lo es todo a nivel europeo, planificar. Entonces, la planificación, que es lo que a medio y largo largo... soviético, eso, ¿no? Sí, pero no es el plan quinquenal, esto va más lejos. Los del plan quinquenal lo hacíamos mejor, ¿no? Ahora esto va de otra forma. Entonces, es fundamental. La planificación es información. Como la planificación es información, la información es lo que te permite tomar decisiones a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, desde la perspectiva comunitaria, eso es esencial. Eso es esencial. También, desde la perspectiva estatal, es esencial, pero claro, el coste va a repercutir sobre los estados. Y bueno, pues este es un coste importante, esta es una ley importante, pero también... Un nicho de negocio, como dirían algunos. Es un nicho de negocio fundamental. Estoy pensando en comprarme un aparato de esos para medir ruidos. O para hacer mapas, joder. O para hacer mapas. O hacer un programa de cascam de esos mapas Entonces, acústicos. Ese es el panorama que en este momento hay. La ley está por desarrollar. Por mucho que en este momento ya esté aprobado un reglamento de desarrollo en noviembre de 2005, pero ese desarrollo de la ley es solo un desarrollo parcial que se ha dirigido a definir los grandes conceptos que en la ley se incluyen. Índice acústico, mapa de ruido, es decir, a definir los conceptos. Otra cosa es la puesta en práctica de esos conceptos ya definidos y la elaboración de los instrumentos que al final van a plasmarse en la ordenación urbanística. Eso se cierra con un sistema de prevención y control, es decir, un sistema de control de la contaminación y de la imposición de sanciones que queda en manos de las autoridades locales en un primer momento, hasta que, como siempre o como ocurre en otros ámbitos, a partir de determinadas cuantías pasa a ser competencia de las comunidades autónomas e incluso en ocasiones, y cuando hablamos de grandes infraestructuras que exceden del ámbito comunitario de las comunidades autónomas, la competencia también va a ser estatal. Es decir, que en eso no se diferencia prácticamente en nada de otros ámbitos normativos o de otras materias que existen ya en nuestro derecho. Y ahora, lo que queráis preguntar, yo estoy a vuestra disposición, si me lo sé bien y si no, lo miramos. La ordenanza municipal de Oviedo se establece una diferencia entre zonas residenciales, industriales, Sí. colegios... Claro, hay una especie de mapa ya entonces. Y ya pone un distinto nivel o límite de ruido. Sí, no, pero eso es tradicional, es decir, no solamente la ordenanza... Ya se hacían mapas entonces. No existen mapas a ojo. Es decir, aquí hay un colegio, bueno, pues en 50 metros alrededor del colegio no se pueden superar 25 decibelios en horario diurno. Ya tienes un mapa. No lo tienes dibujado, no sabes que eso es un mapa. Ahora, con la aprobación de la ley del ruido y de la normativa comunitaria, ya sabes que eso es un mapa.
Bueno, pues ahora tienes que dibujarlo, pero dibujarlo cuesta. Entonces, sí, Oviedo tiene sus mapas de ruido, y existen, y yo los he visto en la comunidad autónoma tiene mapas de ruido, yo los he visto cuando como presidente de la asociación 6 de octubre, bueno, pues estuvimos en el Principado y viendo al fiscal de Medio Ambiente, y con el ayuntamiento, Gabino y todo. Pues sí, tienen muchas cosas, tienen información de todo. Porque es que estamos hartos de ver en las calles estamos viendo sonómetros permanentemente. Esos cajones, te encuentras unos cajones en las aceras, y en esos cajones, no en todos, pero sí en muchos de ellos hay sonómetros. Entonces, sabes que en General Elorza el nivel de ruido a las 12 de la mañana es de 90 decibelios. ¿Por qué? Pues que llegan 3 alzas y está perfectamente controlado. Sabes el ruido que existe en esto, tienes la posibilidad de saber cuál es el nivel de ruido que existe en Oviedo en cualquier momento y prácticamente a cualquier hora, del día o de la noche. Eso existe. ¿Y que hay cuotas para repartir la generación de contaminación acústica? Porque como el protocolo de Kioto. Exactamente, que no solo os va a controlar un generador, sino el conjunto de generadores de ruido para no sobrepasar los 25 o la cuota cómo se reparte. Claro, no, se tiene que partir, es decir, se parte de lo que hay. Es decir, en este momento, por poner un ejemplo, Oviedo, el centro de Oviedo, ¿no? El centro de Oviedo, zona residencial. Aquí la gente vive. Generalmente ahora no hay muchos talleres, no hay grandes cosas que metan mucho ruido aparte del tráfico y del vecino loco de la televisión o de cosas de estas. Pero bueno, por lo tanto, ¿esto qué sería? Pues sería una zona residencial. El índice acústico sería el que corresponda a una zona residencial. Eso en la inmensa mayoría, pero pensemos en que más arriba está la residencia, el hospital, hay una zona hospitalaria, es decir, que no solamente habrá un mapa de ruido o una zona acústica residencial, y va a haber también una zona acústica en la que el índice acústico, el índice o el nivel de ruido deba ser inferior como consecuencia de la existencia o de que ahí está el hospital. Bueno, eso es lo que hay. Pues a partir de lo que hay y con el conocimiento de lo que hay, habrá que fijar o hay que fijar los objetivos medioambientales. ¿Cuál es el objetivo? Respecto de una zona residencial, en el que el nivel de ruido ahora mismo pues pueden ser 30 decibelios, por ejemplo, bueno, pues vamos a ver, el objetivo es que dentro de 5 años, en lugar de 30 decibelios, debe haber 25. Es decir, eso te obliga a fijar objetivos medioambientales. Y ahí vendrá la diferencia entre las distintas opciones políticas. Esto va a formar parte del debate político. Yo voy a generar una política, o voy a dar lugar a una actividad política capaz de disminuir el índice del ruido de las zonas residenciales, que está en 30, yo voy a conseguir que sea de 25. Bueno, ya veremos a ver si es posible o no es posible. O yo voy a conseguir que la zona de la residencia sanitaria o la zona hospitalaria, en lugar de 15, no haya ruido, nada, no suene nada allí. Bueno, pues oiga, mire, si es usted capaz de hacerlo, pues muy bien. Eso va a formar parte del debate político. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora, la noche de las elecciones, la noche electoral, ¿qué partido político no tira voladores? Tiran todos. Y organizan fiestas en la calle con orquestas. Bueno, pues oiga, mire usted, esto va a formar parte del debate político. ¿Cómo te vas a creer cómo va a ser posible dentro de unos años? No será posible que un concejal diga eso de, quieren que Gijón sea una ciudad triste, cuando en la sala de lo contencioso decía que, oiga, mire usted, la Semana Negra hay que trasladarla porque mete mucho ruido. Quieren que Gijón sea una ciudad triste. Fomento y esfuerzo, ahora lo mandaron para... Claro. Entonces, no tiene nada que ver el ruido con la tristeza o con la alegría. Bueno, pues esto es lo mismo. Para eso van a servir los mapas de ruido, las zonas acústicas y los índices. La asociación 6 de octubre, ¿por qué? Es una respuesta, o sea, una pregunta que no contesté nunca. ¿No? ¿Y no vas a decir? No, pero aquí en intimidad. Bueno, como ya está disuelta, pero ya no existe la... Porque 6 de octubre. Porque fue un 6 de octubre cuando firmamos los papeles y los llevamos a la delegación de gobierno. ¿Y dejó de existir? Sí, bueno, llegó un momento en que bueno, pues ya... Aturdida por el ruido.
aturdida, dimos toda la guerra que pudimos y llegó un momento en que ya no... Conseguimos que la Unión Europea empezase a responsabilizarse del Sí. asunto. Entonces Pues ya en Europa se Uno de encargaron los de logros de la sanción fue la ley del ruido de 2003. Bueno, una de las consecuencias... No, la ley del ruido del Fue año las 2003... directivas europeas. No, son las directivas europeas. Es decir, Un logro de las asociaciones. Eso es. Nuestra asociación consiguió que en las instancias europeas asumiesen que el ruido era un Y que factor quede importante constancia y para- que, bueno, nada mejor que aprobar una directiva que sentase las bases para toda la normativa comunitaria. Eso es eficacia. Eso es. A ver. Avanzó mucho, digo que avanzó mucho la cosa. Yo hace como 12 o 15 años, cuando se hizo la ronda de Infiesto, puse un pleito de un paisano, bueno, pidiendo varias cosas, como una audiencia nacional, ¿no? La pérdida de atractivo de su terreno como consecuencia de que la carretera pasaba al lado, el riesgo para subir por las voladuras, pasaban las piedras por encima del tejado, un ruido insoportable, ¿no? Y me indemnizaron por la pérdida de atractivo edificatorio de la parcela, pero por el ruido me dijeron que no, que mientras lo pudiera soportar, como no tuve que abandonar la vivienda en ningún momento, que aguanté ahí, que no me daba cara. Y se hubiera trasladado a un hotel, que no decir, a la Audiencia Nacional hace 12 años. Sí, no, la situación cambió y cambió de forma radical, además. ¿En qué se nota, por ejemplo, en el ámbito judicial, ¿no? con independencia de que se pongan más, menos pleitos, resultado positivo, negativo? Por ejemplo, en temas de expropiaciones. En temas de expropiaciones, como consecuencia de carreteras, la construcción de carreteras, es algo muy importante la insonorización de la vivienda que allí queda. Oye, es una pasta la insonorizar una vivienda increíble. Que luego la insonorizarás o no, pero insonorizarla es un concepto aceptado sin ningún problema. Lo digo por experiencia. No solo con las pantallas, aparte de las pantallas, la insonorización de la vivienda, es decir, la doble ventana, a lo mejor tener que reorientar la casa de otra manera, no vas a salir en dirección a la carretera, a lo mejor hay que darle la vuelta a la casa, le das la vuelta a la casa. Es decir, que eso es un concepto indemnizatorio, es una partida muy importante. Insonorizar una vivienda tiene su coste, y desde el punto de vista de la expropiación es importante. Lo digo por experiencia que eso es importante. Mi pregunta también va más o menos por aquí. A ver, si en una comunidad de vecinos tienen un problema con el ascensor, Sí. el edificio ya reciente, tiene 4 años, y son sancionados por la administración porque ellos mismos se denuncian por el ascensor, por el ruido del ascensor. Supera en más de 46 decibelios el límite, bueno, que supera el límite. Sí. Y son sancionados si les precintan Les precintan, cierran el ¿no? ascensor. Claro. Ellos reclaman van a denunciar a los arquitectos. Sí. Bueno, por los vicios que tienen constructivos y demás. Además de esa acción contra los arquitectos, ¿podrían repetir los daños, o sea, la sanción administrativa que le han puesto y el perjuicio que ha causado el cierre y el precinto de ese ascensor para la comunidad? Claro, ¿por qué no? Quiero decir, hombre, Pero sería posterior cuando ya... estás con el caso concreto. Mira, ahí tienes Es que a la vista de lo que comentamos hay varias posibilidades o varias opciones. Una tienes, la comunidad se ha denunciado a sí misma. Bueno, no deja de ser una opción curiosa, pero una opción. Bien, y han conseguido que el ayuntamiento les cerrase el ascensor. La verdad es que es una comunidad. Bueno, perfecto, es una opción. A mí no se me hubiese ocurrido. Ya, claro. Hay que ser masoca, ¿no? Quiero decir que- Hay que ser masoquista. Bueno, la verdad es que es una opción que a mí no se me hubiese ocurrido, debo decir. No, fue un vecino que... Sí, no. El vecino, el de siempre, dice, vamos a ver, voy a morir matando. Entonces, ¿contra El quién? vecino Contra psicópata. la comunidad. Pero a lo mejor lo hace, el vecino psicópata lo hace porque la comunidad en ningún momento se ha planteado la posibilidad de reclamar frente al arquitecto, frente al constructor o frente a quien instaló el ascensor. Es decir, que el vecino puede estar harto de soportar la situación y es una forma de forzar. Sí, un Bueno, insonorización. un problema de insonorización, claro, pues es que eso es normal, es lógico y ocurre. Entonces, ¿frente a quién tienes acción? Bueno, la tendrás frente al arquitecto, frente a quien construyó la casa y frente a quien instaló el ascensor, frente a todos ellos.
Hombre, frente al ayuntamiento Pues a lo mejor. difícilmente, pero bueno, La en una de licencia. estas, difícilmente, porque bueno, pues eso no es una actividad molesta, quiero decir que no estaría sometido a una licencia específica, posiblemente más que diferente de la... No, el ayuntamiento, claro, sanciona a la comunidad, sanciona a la comunidad como consecuencia de que tiene un instrumento que genera ruido, porque eso es consecuencia de que la comunidad no hace lo posible para que eso deje de meter ruido. Es como la caldera, pues lo mismo ocurre. Una caldera que mete ruido, y de hecho ha ocurrido también, bueno, pues como consecuencia de la generación de ruidos, se han quedado también, hubo gente en Mieres que se pasó un invierno entero sin calefacción, porque como metía ruido la caldera, nos manda narices. Pero bueno, ocurrió. Y entonces, acción, sí, frente a todos, frente al arquitecto, al que instaló el ascensor y frente al constructor, claro, el Eso, promotor. repetir los daños que te acabo la sanción administrativa a causar. Daños todos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Más que nada, lo más importante será el insonorizar todo eso, que será la gran obra, ¿no? La otra pregunta es si es un concepto indemnizable. Ah, yo creo que sí, ¿por qué no? No, o poder repetir a posteriori, porque sí, o sea... Más que repetir, reclamar los daños y perjuicios. Más que repetir, daños y perjuicios. reclamar daños y perjuicios incluyendo eso y lo que sea, ¿no? Incluyes el Digo yo. importe de la multa. Bueno, a ver qué te Yo dice. no lo llamaría una acción de repetición, la llamaría una acción de contracto, ¿no? O sea, extracontractual. El problema es un que... importe muy grande, a lo mejor te fueran las costas por meter un concepto Claro. tan dudoso, que es lo que pasa en civil. Bueno, esa cuestión, claro. Por pasarte de listo y pedir una cosa que no está muy fundada, pierdes las costas que son más importantes. Yo la sanción no la metería porque, bueno, pues como seguramente ni siquiera la comunidad recurrió la sanción, No, y a lo y mejor la seguramente sanción- no puso, sí la recurrió y puso pleito y todo. Desde luego es una comunidad, eso es una comunidad como tiene que ser. Sí, señor, con arrojo, que se dice. No, eso es importante. No manera de perder el tiempo. Bueno, más cosas por ahí. Martín, ¿tú querías contar algo? ¿No? No, pero No, ¿a qué acabamos viniste la tú? sesión, coño, ¿No vas a preguntar nada importante? Ya pregunté. Ah, bueno, vale. Por hacerte un poco de... Por hacerme la pelota. Exactamente. Preguntó algo Pues por fácil. favor, Vanessa, llámame por favor a